Bueno, esto que puede parecer muy obvio, ¿no? El hecho de pensar que atrás de un jugador hay una persona, antes que nada, a veces se van desnaturalizando, ¿no? Sobre todo en el alto rendimiento, en deportes como el fútbol, en los cuales, bueno, el jugador es visto como una máquina de rendimiento, como un valor extra de una institución, de un club que hace lograr ganar resultados, ganar partidos, ganar campeonatos, pero cuando entra en una mala racha o en una situación complicada de su vida personal, como fue este caso, es como una especie de descarte que se da, ¿no? Sobre todo cuando los jugadores, me imagino, están valuados, es decir, pensados no como objetos, sino como una cifra en la cual tiene que rendir. Y hablo de esto pensando en el fútbol profesional actual, donde se mide cuántos kilómetros, cuántas millas corre un jugador, cuántas veces puede pegarle al arco, bajo distintos qué ángulos. Pensamos en las grandes figuras que muchos glorifican del fútbol y que son máquinas de rendimiento. Muchos de ellos, por dar un ejemplo, Cristiano Ronaldo publicó fotos que tenía coronavirus y estaba entrenando todos los días. ¿Es así la exigencia del deporte? Hay una lógica de rendimiento y bueno, es entendible porque es alto rendimiento, pero también hay que pensar en la dimensión humana, ¿no? Y esto que pasó lamentablemente el fin de semana deja en descubierto una cuestión que tiene que ver con la salud mental de los deportistas. La depresión es una epidemia silenciosa, es una pandemia silenciosa, está sindicada por la OMS como, bueno, uno de los grandes problemas de salud que se vienen. Bueno, ahora apareció la pandemia del COVID y creo que esto va también a incrementar esa proyección que había. Es decir, que podría haber más casos de depresión después de la pandemia también. Sí, probablemente sí. Y esto se ve a nivel ciudadanía general, ¿no? Pero en el deporte hay una estadística muy interesante que hizo FISPRO hace unos años. FISPRO es una ONG que trabaja por el empoderamiento del jugador de fútbol, pensando un poco en toda su trayectoria más allá de después del retiro, y marcó que 38% de jugadores o exjugadores han experimentado episodios de depresión o ansiedad, que es un número muy alto si lo comparamos con el resto de la población, que está en el 13-14%. Es decir, prácticamente 10 puntos por encima de depresión o ansiedad, y esto me imagino vinculado a la necesidad de rendir, ni siquiera de una semana a otra, es de un día a otro. ¿Qué pasa? ¿Se puede tomar una licencia un jugador, es decir, prescindir de estar en determinado partido porque su salud mental o su estado no lo permite? ¿Es posible esto? Es posible y debería ser así. A ver, yo no voy a meterme en casos particulares porque uno no conoce desde afuera, pero bueno, indudablemente que tiene que ser algo que debe ser tomado en cuenta por las instituciones, por quienes dirigen los destinos de las instituciones, y tiene que ser una cuestión esencial, básicamente, ¿no? Estos números que yo te decía plantean la complejidad enorme que tiene que ver con la carrera del futbolista, ¿no? Desde el inicio hasta el retiro muy temprano. Pensemos que un futbolista profesional a los 35, 40 años está pensando en el retiro o ya se retiró. ¿Y qué pasa después? Porque muchos de esos episodios o esa depresión puede venir también en la etapa final, cuando de repente a los 30 años lo tienen todo, pero a la vez no tienen nada, ¿no? Y tienen que enfrentarse por eso trabajamos nosotros con esta mirada integral, ¿no? Con abordajes que tomen en cuenta esta situación desde el inicio de la carrera deportiva. Para que decir, desde que son chiquitos. Exactamente. Se trata de pensar en que, bueno, primero que es muy difícil llegar a ser futbolista profesional o deportista profesional. Otro, ¿no? de tus posteos que me llamó mucho la atención en las redes sociales era una cifra a la cual nadie se quiere enfrentar, ni ninguna familia. Es difícil leerlo, es incómodo, ¿no? Es chocante a veces. Es chocante. En la que el diario La Vanguardia, un diario español, reflejaba a través de un estudio de inferiores sobre clubes españoles que apenas uno de cada 1.800 niños puede llegar a ser profesional. Esto quiere decir que es una cifra del 0,05%, o sea, es menor a un 1%. Para hacerlo sencillos, prácticamente de 10.000, 5 llegan, lo cual refleja que estamos ante muchísimos casos de fracaso, cuando nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros primos, nuestros amigos, nosotros mismos hemos ido a una escuela de fútbol y soñar con ser Messi o Maradona, lo más probable es que no lo seamos. Es chocante, pero es real, y me parece que está bueno afrontarlos desde ese lugar y no pensarlo como un fracaso. Yo trabajo mucho con papás de deportistas. Claro, no es un fracaso no llegar a ser un... No es un fracaso, al contrario, hay que pensar un poco en cambiar un poco esa óptica. Yo de las primeras cosas que le digo a los papás de los deportistas que vienen al consultorio, que consultan por una sesión, es un número similar. Es decir, bueno, de 100 van a llegar 2 o 3, con suerte. Entonces hay muchas más probabilidades de que tu hijo no llegue a que llegue. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué quiere decir ese mensaje? ¿Dejamos todo, bajamos los brazos? No.
creo que lo importante es aprovechar la vida que te da el deporte, el tránsito por una institución. Si llegás, perfecto. Si no llegás, transferir todas esas competencias, todas esas habilidades que te da el deporte a otras esferas de la vida. ¿Y en qué situaciones límites llega un padre con un deportista, un hijo deportista frustrado? Esto quiere decir, se lesionó, ¿cuáles son las situaciones límites por las cuales una persona acude a terapia y no acude a terapia por el simple hecho de realizar un deporte a la par, con toda la presión que eso implica realizar un deporte rumbo a ser profesional, ir a clases y demás? Las lesiones son un tema muy recurrente, los bajones de rendimiento, o también un poco los cambios vitales, ¿no?, del niño y del adolescente. Un chico que entrena y que se esfuerza y que además tiene que estudiar, cuando empieza a crecer aparecen otro tipo de actividades que también le van a llamar la atención. Salir con los amigos. ¿Es decir que hay presión de sus familias en alguno de los casos? Entonces, bueno, esas situaciones hacen que a veces no se le preste tanta atención al deporte como antes. Y la familia a veces se alarma. La familia, a ver, en la mayoría de los casos lo que vemos es una familia que está preocupada legítimamente, pero que quizás sutilmente, de maneras que no lo detecta, está metiendo presión. ¿Qué? Entonces lo que trabajamos nosotros es, bueno, cómo ajustar ese mensaje, cómo mejorar la comunicación, cómo hacerle entender esta situación. Ni hablar en los contextos vulnerables donde para muchas familias tener un hijo habilidoso para determinado deporte puede significar una salvación económica. Exactamente. Bueno, ahí tenemos un componente social extra que se da en nuestros países, ¿no? El fútbol, muchas veces la firma de un contrato implica el cambio de clase social para toda una familia. Entonces, todo lo que está por detrás de eso es muy fuerte para el chico. Pensemos que chicos que tienen 17, 18 años ya están firmando su contrato profesional, cuando tienen buenas condiciones, cuando tienen perspectivas de desarrollo, y son chicos que por más que tengan ese talento para el fútbol, no dejan de ser adolescentes en formación. Entonces, todo ese cúmulo de presiones, bueno, indudablemente tiene un papel importante. Y finalmente vamos a ir a la realidad. ¿Qué pasa dentro de las instituciones deportivas? Hay tantos preparadores físicos como psicólogos. ¿Cómo es el esquema de la salud mental? Me animaría a decir en Córdoba, en los clubes de Córdoba y también del país. Mirá, cada deporte es un universo distinto en relación a la psicología. Hay deportes que tienen más apertura, otros que tienen más resistencia. Por lo general lo que estamos viendo es que es un tema que ya está instalado, o sea, ya nadie discute que el rendimiento tiene un impacto, que la parte psicológica tiene un impacto en el rendimiento, ¿no? A nivel fútbol, los clubes de AFA, por reglamento, tienen que tener un psicólogo deportivo al menos en divisiones inferiores. En inferiores. En inferiores, los clubes de primera división. Pero eso no se traslada a la primera división, a los planteles profesionales. De 26 equipos que hay en Superliga, en Liga Profesional, perdón, hay 6 solamente que tienen un psicólogo dentro del plantel. De todos los equipos de nuestro país. 6 de todos los equipos. Entonces ahí ya estamos viendo que, bueno, hace falta una mirada más integral, una cuestión que se dé de forma más natural a la integración del rol, ¿no? No me quiero imaginar los otros deportes, ¿no? Por caso el rugby, el tenis, el básquet o las disciplinas como estamos viendo, la danza, las artísticas que también ejercen mucha presión social desde corta edad. Sí, bueno, hay deportes que, a ver, por ejemplo, nombraste el tenis. El tenis está mucho más naturalizado. Es un deporte individual, un deporte que tiene por las características mismas del deporte, que tiene una exigencia mental muy dura. Entonces ya es como que dentro del plan de formación de un jugador, la figura del psicólogo está mucho más naturalizada. Bueno, esperemos que eso se traslade a todas las disciplinas. Te agradecemos y nunca hay que dejar de hablar de este tema, ¿no? Que ojalá no deje de ser un tabú. Ojalá que deje de ser un tabú, ojalá que se ponga sobre la mesa, que se hable, porque hay personas, hay chicos que necesitan ayuda y que, bueno, está bueno que lo podamos traer acá a los medios.